Sí, ya se está grabando. Pero me encanta que diga eso. Recording in progress. Sí, pues tú dime, ¿quieres presentar la red? Ya, manita, sí. Ya creo que ya presenté toda esa parte. Si quieres, me gustaría que tú dieras una introducción porque tú eres la que mejor explica esta parte de por qué somos feminista interseccional Sí, y luego ya pasamos a lo tuyo, ¿vale? vale. Vale, Dul. Bien, pues, pues muchas gracias, chicas, que empezamos estas pláticas, este grupo de mujeres diversas que nos reunimos con la inquietud y el compromiso de reconocer la interseccionalidad, es decir, las múltiples y simultáneas opresiones, sistemas de opresión en contra de la mujer, de las diferentes condiciones, identidades y situaciones en las que nos encontramos las mujeres. Y encontramos entonces que en esta corriente vertiente de los feminismos, que es el feminismo interseccional, y ahí podemos retomar a diferentes autoras, desde Kimberly Williams Crenshaw, que en 1989, esta abogada negra norteamericana feminista planteaba este término de interseccionalidad, autoras como María Lugones, argentina, que falleció el año pasado, que planteaba justamente el término de cómo se vinculaba la interseccionalidad con la decolonialidad, y bueno, autoras decoloniales latinoamericanas tan importantes como el caso de Yoshi Cudiero, en el caso de Yudequis Espinosa, y obviamente también la alimentación que tenemos de autoras eh, norteamericanas, negras, chicanas, lesbianas, de lo que se conoce como la postcolonialidad, como en el caso, por supuesto, pues de Gloria Saldúa, el caso de Angela Davis, que, que pues son tan importantes, Audre Lorde, por supuesto, y que nos reunimos también con la convicción de enfrentar las eh, opresiones que particularmente llegan, se traducen, eh, nos están llevando a una situación límite de las agresiones y violencias del sistema heteropatriarcal binarista y de la dominación masculina y los machismos. Entonces empezamos a articularnos, empezamos a reunirnos y con el impulso pues, de la compañera Dulce Laguna Hernández, que le agradecemos muchísimo que sea una mujer joven, con un gran impulso, un gran trabajo, que ha reunido a toda una serie de chicas, a la Erika, a Ana, muchas chicas y que está aumentando. Y, y como ella dice, que me gusta mucho, empezamos como red para conformarnos como manada. Y esta es nuestra primera jornada. Ustedes nos pueden encontrar en nuestras páginas que Dul puede dar, y ahí damos acompañamiento en la medida de nuestras posibilidades, cada vez más ampliando los apoyos de carácter psicoterapéutico, los apoyos de carácter legal, los apoyos de carácter profesional, también apoyando sistemas de intercambio, digamos, sobre todo de bienes y de servicios que vengan de nosotras mismas. Es decir, que hagamos nosotras, que hagamos con el trabajo creativo, artesanal y también los servicios que podamos aportar, no solamente en términos, digamos, académicos, profesionales, sino también de oficios, ¿no? De oficios a la albañilería, la carpintería, etcétera. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida y pues tú me dices cuándo empezamos, Dulce, con gusto. Pues yo diría que, o sea, si quieres ya esperamos como tiempo prudente, son 5:15 y somos 11. No sé si quieras esperar 4 minutitos si quieres o ya, así por mí ya puedes empezar. Pues Ya si quieren, tenemos vamos todo. a empezar de agradecimiento a las compañeras que fueron, Sí, sí, que ya están. sí, más que puntuales, y esperemos que otras compas se vayan
reuniendo. Como le decía, Compas, acá la saludo desde Argentina. Un abrazo grande. pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias también aquí de vuelta desde la Ciudad de México. Mire, voy a hacer la presentación eh, que considero va a ser muy interesante, provocadora, importante, y tendremos al final un espacio de preguntas, pero si ustedes algo quieren preguntar, comentar, que les sea como les convoque mucho, les interpele, pues si pueden por favor anotarlo en el chat y Dulce me hace favor de interrumpirme para pasar a su participación y poder comentar. Bueno, voy a compartir la presentación. Tú me dices, Dulce, si se ve bien. Sí, sí se ve. Ya la puse en pantalla completa, ¿se ve bien? Sí. Bueno, ok. Pues entonces aquí estamos con la red feminista interseccional, a la que tengo pues todo el compromiso de pertenecer con estas mujeres que estamos impulsando esto con Dulce, con el tema de las otras lesbianas, del lesbofeminismo a la translesbiandad. Entonces, aquí hay varias provocaciones, ¿no? Por un lado tenemos la bandera del Labris, de las lesbianas feministas, por otra parte a la izquierda, hablando de Argentina, tenemos el encuentro internacional, el encuentro plurinacional de trabas, trans, lesbianas y mujeres, que lleva 35 años de realizarse en la República de Argentina. A la derecha tenemos, no sé si se puede ver, tenemos a una mujer que dice soy una mujer trans lesbiana. Y esto porque cuando hablamos de mujeres lesbianas, sí, uno de los primeros temas pues es la parte, digamos, de la referencia en el lenguaje y todo lo que implica, todo lo que históricamente implica, desde la descalificación, la estigmatización, eh, el calificativo negativo, la descalificación, la derogación, y que luego es reincorporada, es deconstruida y reconstruida por las propias comunidades, movimientos, en este caso por nosotras las mujeres lesbianas. Palabras como maricona, como marimacho, manflora, hombruna, invertida, desviada, lencha, les o les, libais, obvia, otras que se dan, se pronuncian en diferentes países de nuestra América Latina o desde nuestra Avia Yala, como bautizó el pueblo cuna que se encontraba antes de la llegada de los conquistadores españoles entre lo que hoy es Panamá y Colombia, y por eso es que particularmente los feminismos hablamos de el Avia Yala, para referirse a las mujeres lesbianas como arepera, chonga, boyera, lechuga, tota o totera, tortillera, camiona o camionera, pájara, buchona. En inglés, términos como dyke, butch, tomboy, lipstick o femme, stem, gay, mujer. Y más conceptualmente, denominaciones como la de safistas, es decir, aquellas mujeres que practican, que viven, que disfrutan, que se identifican con prácticas eróticas y amorosas que se identifican históricamente con la poetisa Safo, ¿sí? La poetisa Safo que vivió entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo y que se considera pues una precursora de lo que después se llamó los feminismos y particularmente el amor entre mujeres, digamos, el fortalecimiento, lo que hoy llamamos también, o lo que hoy se llama el empoderamiento de mujeres que gustan de otras mujeres. Tenemos aquí precisamente la diapositiva
una lámina que refiere a Safo y Edina en un jardín de Mitilena. Por eso es que se le conoce como Safo de Mitilena, originalmente, y después como Safo de Lesbos por el tiempo que pasó en la isla griega de Lesbos, por lo que también en la imagen de la derecha se nos denomina lesbianas, y de manera intermedia como tribadistas, tribein, que es griego, tribas, latino, fricare, y que hace referencia a la práctica de hacer tijeras, es decir, de frotar, digamos, la traducción en español sería el frotamiento de las vulvas, tratamiento de la vulva con el muslo, con la rodilla entre mujeres, el clítoris con la vulva, como expresiones amorosas, erótico-amorosas entre mujeres. El lesbianismo, debido al sexismo que históricamente ha dominado, siempre ha sido menos entendido y menos conocido que la homosexualidad masculina. La historia no ha sido pródiga al hablar sobre la lesbiandad, el lesbianismo, las lesbianas. Precisamente, y es un punto que yo quiero destacar mucho, particularmente en las relaciones lesbianas se han destacado la fuerza y la consistencia de los lazos existentes entre mujeres en quienes las relaciones sexuales, el erotismo, por el mismo peso de las restricciones sociales, culturales e históricas sobre las mujeres y sobre las prácticas no heterosexuales reproductivas, es decir, el erotismo entre mujeres puede o no haber desempeñado un papel importante o manifestarse abiertamente, a diferencia de lo que ha ocurrido ya claramente en el siglo pasado. También hay que decir que la identidad lesbiana surge, la identidad lesbiana específicamente, o específica, particular, surge más tarde que la homosexualidad masculina. Y volvemos a repetir que a lo largo de la historia, por los condicionamientos sociohistóricos y culturales sobre las mujeres que impone el heteropatriarcado, los 2500 años de la dominación patriarcal y lo que se considera o mujeres consideran la guerra más prolongada en la historia de la humanidad, que es la que han conducido, la que nos han impuesto hombres en contra de las mujeres, que no todas las mujeres que han sentido atracción erótica y amorosa por otras mujeres no lo han hecho ni con exclusión de relaciones con hombres, ni con un sentido de diferencia y particularidad. La lesbiandad y el lesbianismo, como hoy se entiende en buena parte del mundo, solo se reflejan a partir del siglo XX. Cuando hablamos de lesbianas, safistas, tribadistas, lesbianas, marimachos, hombrunas, areperas, tortillas, tortilleras, tortas, etc. Estamos hablando, por un lado, en una condición humana por orientación sexual, que es la lesbiandad, ¿sí? Donde el sufijo dad lo que refiere es a una condición, una práctica, ¿sí? Una práctica erótica. Pero también cuando hablamos de lesbianas, hablamos de un estilo de vida lésbico, lesbiano, que muy importante, particularmente desde el siglo XIX, justamente encuentra a mujeres que se relacionan con mujeres, aun cuando, es decir, de una manera particular, aun cuando estén casadas con hombres, aun cuando estén separadas de hombres, es decir, que hayan vivido una separación legal,
aun cuando legal o más que legal, una separación real, física, se han separado, ya no viven con ese hombre, aun cuando vivan solas o vivan entre mujeres, de lo que se conoció como las amistades románticas, las amistades románticas. Y así está, por ejemplo, el caso muy conocido de las mujeres bostonianas o de aquellas mujeres que incluso en el siglo XIX impulsaron, formaron parte del sufragismo, de esa primera ola por la igualdad de las mujeres, que se relacionaban entre ellas todavía en el marco de una clandestinidad, de un closet, y con estilos de vida donde empezaban a diferenciarse de las mujeres heterosexuales, hasta, digamos, lo que podemos ver en el siglo XX, que vamos a retomar un poco, estilos de vida butch y femme, de aquellos bares, de aquellos lugares donde se relacionaban mujeres que gustaban de mujeres, y había esta convivencia de mujeres masculinas, masculinizadas, con mujeres, digamos, no solamente femeninas, sino quizás incluso hiperfemeninas, pero donde la masculinidad y la feminidad constituía ya en sí mismo un cuestionamiento a el sistema de género convencional, que siempre, en el caso de las mujeres, veía a los hombres por la sexualidad normada del generismo impuesto y del heterocentrismo. Y lo vamos a ir viendo, este estilo de vida lésbico, lesbiano, pero también cuando hablamos de lesbianismo hablamos de una postura política que vamos a recorrer. El lesbianismo como una ideología política incluso por encima o más allá del deseo, y que nos abre una serie de planteamientos y de posturas y de posibilidades muy importantes. Cuando hablamos de lesbianas, hay una gama, Lesbianas son mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, con corporalidad femenina, y ustedes se van a ir preguntando, bueno, pues claro, ¿no? No, justamente no, es lo que quiero que veamos. Hay lesbianas que son mujeres que al nacimiento se les asignó como mujeres el género femenino, tienen una corporalidad socialmente reconocida como femenina, ¿sí? Se viven y asumen mujeres y sienten exclusivamente atracción erótica y amorosa por otras mujeres. Estas, que son las que más se conocen y hoy en día se representa por la bandera del arco iris, la bandera del orgullo, por lo que en México vamos a celebrar el último sábado de junio, el próximo 26 de junio. Por ejemplo, hoy en la Ciudad de México hubo una marcha lencha desde el Metro Insurgentes hasta un espacio, digamos, muy abierto ahí por la calle de Arcos de Berlín. Pueden asumir una expresión y una personalidad masculina, como en el caso precisamente de mujeres lesbianas masculinas, conocidas también como tomboy, butch, dyke, o femenina, conocida como femme, o intermedia, como femme butch, tom femme o stem. También hay mujeres que se ubican dentro del ámbito de la heterocuriosidad y pasan a la heteroflexibilidad, o mujeres bisexuales que pasan por etapas o experiencia de lesbiandad, Tenemos, por ejemplo, aquí en medio de la diapositiva, la bandera butch, que también tiene varias modalidades. Esta es una bandera butch que se ha popularizado en las redes sociales, y en la parte derecha tenemos la famosa bandera lipstick lesbian, es decir, la bandera de las lesbianas femme. Entonces, tenemos este primer tipo de lesbianas. Luego tenemos a las lesbianas feministas. Lesbianas feministas
que se identifican mayormente con la bandera Labris, y esta identificación con esta imagen de mujeres guerreras, de mujeres amazonas, de mujeres que confrontan de diferentes maneras a los hombres, la dominación masculina, el patriarcado. Estas lesbianas feministas son mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento, con corporalidad femenina, que se viven y asumen mujeres. Además, o sea, son tres cosas, ¿eh? Son socialmente asignadas como mujeres al nacimiento. Tienen una corporalidad femenina. Se viven y asumen mujeres. Son tres cuestiones que ustedes podrían pensar, o algunas de ustedes, o que quizás otras personas podrían pensar, pues es lógico, ¿no? Si es mujer, pues es que tiene corporalidad femenina, pues es que se vive mujer, lo cual no es así. Y cada vez más no es así. Un cuarto elemento es que se construyen feministas, incluso con una postura abierta y enérgicamente separatista. ¿Sí? Yo en este caso coincido, convengo con la idea de que la lucha de las mujeres lesbianas, particularmente debe tener un carácter separatista, la lucha política en relación con los hombres socialmente asignados como tales al nacimiento. ¿Sí? Un quinto elemento es que estas lesbianas feministas sienten exclusivamente atracción erótica y o amorosa por otras mujeres. Tendríamos un segundo bloque, un segundo grupo. Luego tenemos, y esto es muy interesante, pueden provenir del grupo anterior, pueden confluir con el grupo anterior, pero no necesariamente, y vamos a encontrar una importante diferencia, lesbianas no mujeres. Lo vamos a retomar un poco después con Wittig, con Adrian Reich. Las lesbianas no mujeres son quienes fueron al nacimiento asignadas socialmente como mujeres, cuentan con una corporalidad femenina en términos biológicos, pero no se asumen mujeres, no se asumen mujeres, no se autonombran mujeres, en rechazo precisamente a los mandatos, expectativas y roles del régimen heteropatriarcal. Su identificación no es como mujeres, sino que es como lesbianas. Y su atracción erótica y amorosa es exclusivamente por otras mujeres. Y aquí tenemos un texto que compila una autora española, Beatriz Soares Briones, y justamente refiere las lesbianas no somos mujeres en recuerdo, en reconocimiento a Monique Wittig, que vamos a ver en un momento. Tercer grupo. Un cuarto grupo, lesbianas políticas. Yo no nací, esto es muy interesante, por esta idea muy común que se entiende políticamente y personalmente. Muchas personas LGBTIQPA, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarios, pansexuales, asexuales y lo que se sume, dicen es que yo nací así, no escogí, no es mi elección, yo así nací. ¿Sí? Entonces aquí justamente estas mujeres, al revés, cuestionando esa idea, dicen, yo no nací, ni me di cuenta, ni descubrí ser lesbiana, yo decidí ser lesbiana. Dice que hay un elemento de conciencia, de decisión y de voluntad muy importante. Yo decidí devenir lesbiana, ¿sí? Yo decidí convertirme en lesbiana y tenemos, por ejemplo, la fecha que también celebramos del 13 de enero, el Día de las Lesbianas Conversas. La lesbiandad es una decisión política. Este grupo de lesbianas... Perdón por interrumpirte, Sí, antes de que a cambiar de un poquito de tema, me está preguntando Arely Fuentes, dice que si son las personas que usan pronombre L o son género fluido.
Te lo pregunto porque igual ya pasó ese tema y ya no Oh, supe. vamos a llegar a él. Ah, ok, Vamos a ok. llegar a él, vamos a llegar a él. Esta película apenas empieza, esta historia apenas empieza. Sí, vamos a llegar a eso. No, la que hemos visto hasta ahorita no, pero vamos a llegar a ello. En un momentito. Las lesbianas políticas, entonces, cuarto grupo, son mujeres que al nacimiento fueron socialmente asignadas como mujeres. Tienen corporalidad femenina, se viven y asumen mujeres. Y, cuarta característica específica, se identifican como lesbianas políticas en sus relaciones con otras mujeres. Esto que decimos, este tipo de vínculos y de relaciones de priorización de las mujeres y entre mujeres, más allá de su atracción erótica y amorosa hacia otras mujeres. ¿Sí? Es decir, que más allá de que en el pasado, de que su identificación con la que han vivido y de que incluso actualmente puedan sentir atracción erótica por otras mujeres, ellas se llaman lesbianas políticas. Quinto grupo, y vamos entrando un poco a lo que nos preguntaba la compañera. Hay lesbianas que al nacer se les identificó, se les asignó socialmente como mujeres. Tienen corporalidad femenina. Tienen una apariencia masculina. Tomboy, en el caso de que son muy jóvenes. Butch, masculina. Y, mucha atención, no se identifican como mujeres. No se identifican como mujeres. Pero después de un tiempo de vivir en ese contexto, en ese marco, con esos roles, con esas denominaciones, y específicamente de vivir en el lesbianismo, es decir, con relaciones lésbicas, deciden transicionar como hombres trans, y puesto que su atracción erótica y amorosa es exclusivamente por otras mujeres, entonces establecen relaciones heterosexuales. ¿Sí? Y esta es una de las críticas, por cierto, me adelanto a decir, de feministas radicales excluyentes, específicamente trans excluyentes, que dicen que el transactivismo, que dicen que el transfeminismo, fíjense qué interesantísimo, está promoviendo, ¿qué creen? El ecocid. Los esfuerzos correctivos de la orientación sexual e identidad de género, porque estarían favoreciendo que mujeres que sienten atracción erótica amorosa como mujeres, es decir, lesbianas, se muden al otro género como hombres trans y establezcan relaciones heterosexuales, restableciendo la heteronorma, el heterocentrismo, en contra de la lesbiandad. Fíjense qué interesante, cómo se complica todo esto. Ahora, siguiente grupo, que creo que tiene que ver con lo que plantea la compañera. Lesbianas no binarias. Hay personas que fueron socialmente asignadas como mujeres al nacimiento, que tienen corporalidad femenina, ¿sí? Pero no se identifican ni como mujeres ni como hombres. Es decir, su identidad, específicamente su identidad de género y su identidad, no es como en el caso de las lesbianas no mujeres, cuya identidad es de lesbianas. Tampoco es como en el caso anterior, inmediatamente anterior, de mujeres al nacimiento, viven lesbiandad, lesbianismo, transitan
como hombres trans y su identidad ya es de hombres trans. Ya no es de mujeres, ya no es de lesbianas. En este caso, son personas que fueron asignadas socialmente como mujeres con corporalidad femenina, que al no identificarse como mujeres ni como hombres, pero sentir exclusivamente atracción erótica y amorosa por otras mujeres, es decir, ya no serían mujeres, ¿sí? Su identidad no sería de mujeres, pero su atracción erótica y amorosa sí seguiría siendo exclusivamente hacia mujeres. Entonces, se autonombran como lesbianas no binarias porque su identidad de género es no binaria. Dentro del espectro del queer, de no binario, del gender fluid, que es muy amplio como identidad de género, y por otro lado como orientación sexual, la lesbiandad, entonces son lesbianas no binarias que como pronombre personal, como identidad, no aceptarían el de, que termine en español, el que termine perdón, no aceptarían el él, tampoco aceptarían el ella, que es femenino, sino reivindicarían el elle en singular, el ellas en plural y la disinencia e, porque son personas no binarias. ¿Sí? Para que vayan viendo qué riqueza hay aquí, qué complejidad y qué problemas. Y tenemos también las llamadas lesbianas trans, que por ejemplo en mi caso son quienes no fuimos socialmente asignadas como mujeres al nacimiento, no tenemos de origen una corporalidad femenina, y con corporalidad femenina que seguramente se han preguntado, pues nos referimos a la parte biológica natural, nos referimos a los cromosomas XX, nos referimos a las gónadas ováricas, nos referimos a las hormonas estrógenos, progesterona, nos referimos a los genitales, a la matriz o útero, nos referimos a las trompas de falopio, nos referimos a los ovarios, nos referimos a el clítoris, nos referimos a los labios mayores, menores, nos referimos a la vagina, nos referimos a la vulva. Nosotros no lo tenemos de origen. Sea que se identifiquen como mujeres trans, como identidad de género, quienes dicen yo soy una mujer trans, o como en mi caso, yo no me identifico como una mujer trans. Yo estoy consciente que tengo una vivencia trans, que también es una forma respetuosa, me parece a mí muy sensata, de reconocer las diferencias que tengo con las mujeres a las cuales se les asignó socialmente o se les constató o se verificó su corporalidad de lo que socialmente llamamos una mujer, es decir, una corporalidad de una hembra de la especie humana a la que llamamos mujer. Yo tengo otro origen y otra vivencia. Y además, yo repito, yo no me identifico como mujer trans, sino digo, tengo una vivencia trans y me identifico como una mujer diversa, en mi caso una mujer lesbiana con vivencia trans, pero que además nos vivimos y asumimos mujeres y sentimos atracción exclusivamente por otras mujeres. Entonces, como vemos, esta es una riqueza y voy a tratar, aunque sea rápidamente, de reflexionar un poco sobre varios de estas situaciones. Fíjense que la lesbiandad como condición por orientación sexual, el lesbianismo como estilo de vida, como forma de relacionarse, como identificación, como forma de identificarse, representa en sí un cuestionamiento al género del sistema de sexogénero dominante, de la ideología de género dominante, es decir, los mandatos, los roles y expectativas que se le asignan a la mujer
dentro del patriarcado, dentro de la sexualidad normada, dentro de el binarismo de sexo-género, el generismo impuesto y la heteronorma, ¿sí? Es decir, el heteropatriarcado. Y por más que haya una cierta identificación o mucha identificación entre mujeres masculinas, lesbianas masculinas, con la imagen de lo que es un hombre socialmente asignado al nacimiento como tal, particularmente heterosexual, y de las lesbianas femeninas con lo que es una mujer socialmente asignada al nacimiento como tal, particularmente heterosexual, ya constituye un cuestionamiento en sí mismo a el género convencional, a la convencionalidad del género. Por eso es que asumirte lesbiana, y algunas lo plantean con mucha conciencia, claridad y elaboración teórica y política, las mujeres lesbianas son inconformes con el género, ¿sí? La no conformidad de género, hablando del género, el género femenino convencional del sistema de sexogénero, de la ideología de género dominante, la no conformidad de género dentro del lesbianismo es ya una subversión de la feminidad hegemónica, ya sea a través de la masculinidad, la androginia, o incluso de la misma feminidad al margen de los hombres. La no conformidad con el género hegemónico siempre ha sido un aspecto presente en la cultura lesbiana, ¿sí? Si es una mujer que te sientes atraída por las mujeres, tu sentido de género es diferente al de las mujeres heterosexuales, cuya atracción y cuya relación fundamental y cuya prioridad son los hombres. Esta desconexión que muchas lesbianas sienten con respecto a la feminidad hegemónica es tan fuerte que efectivamente las hace vivir de manera distinta, cambia la forma en que viven el género. Fíjese qué interesante, y la compañera que preguntó lo de las personas no binarias. Fíjese qué interesante. El seguimiento de la evolución de la cultura lésbica, ¿sí? Y las diferentes formas en que se ha venido definiendo hoy en día. Es decir, por un lado, el seguimiento de la evolución de la cultura lésbica, y por otro lado, la forma como hoy se ha venido definiendo la identidad no binaria, crea un puente, ¿sí? Es decir, la posibilidad del reconocimiento de lo que veíamos hace un rato, lesbianas no binarias. Si usamos la terminología de género hoy en boga, hoy disponible. Es decir, que en el pasado, fíjense ustedes las diapositivas de la izquierda, ¿sí? Gladys Bentley, animadora Butch, durante las décadas de 1920 y 1930, hace 100 años, ¿sí? Su presencia, aunque fuera únicamente en el escenario, como entretenedora, como artista, como conductora, pues no era de acuerdo con el género femenino convencional. Pero ella no se iba a llamar no binaria, porque no había las condiciones para que se planteara así. Hoy sí las hay. Por eso la posibilidad de lesbianas no binarias. En el caso de la foto de abajo, tenemos a una mujer con un aspecto andrógino. La mujer de la diapositiva de arriba tiene una imagen masculina, es una mujer masculina, masculinizada, y la mujer de abajo tiene una imagen andrógina. ¿Sí? Fíjense aquí, muy importante. No sé si reconozcan a la figura de la izquierda. Es una persona muy importante. Es una mujer muy importante que nació en 1920, hace más de 100 años, y murió en el 2014, hace 7 años. Y se llama Estornée de Lasverie. Estornée de Lasverie fue muy importante. Quizás ustedes sí identifiquen los nombres de Silvia Rivera y de Marsha P. Johnson, que son dos mujeres trans. La primera es una mujer
negra puertorriqueña, digamos latina, y la segunda es una mujer negra norteamericana, que son mujeres trans que participaron en los importantísimos hechos de la revuelta del 28 al 30 de junio de 1969 en el famoso bar del Stonewall Inn en el Greenwich Village en Nueva York, que inicia lo que se conoce como el movimiento del orgullo contemporáneo, específicamente el movimiento gay, porque en aquel momento se identificaba con los hombres, otra expresión del patriarcado y la dominación masculina, y que hoy llamamos el arcoíris LGBTIQPA, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer o no binarias, pansexuales, asexuales, más lo que se una. Pues Stormé de la Verí es una mujer lesbiana que era una entretenedora, entertainer, y que cuentan otras historias que ella fue, digamos, la chispa de la revuelta en contra de la policía del Departamento de Policía de Nueva York, porque cuando llegó la redada, la racia, como llamamos en México, ella le avienta una pedrada a uno de estos policías que llegaban con sus macanas, con sus escudos, y es agredida, defendida por sus compañeros hombres gays y mujeres trans, personas travestis, y se inició, digamos, la revuelta. Fíjense la importancia de una mujer lesbiana poco conocida incluso por las mujeres lesbianas, ¿sí? Si hiciéramos una encuesta de cuántas mujeres lesbianas, bisexuales, que van a la marcha del orgullo y saben quién es Stormé de la Verí, me temo que la inmensa mayoría no sabría quién es. Bueno, decíamos que a fines del siglo XIX, mujeres se vestían con ropa de hombre y trabajaban en fábricas, y muchas de estas mujeres tenían amistades románticas con otras mujeres porque no había las condiciones para que fuera pública, abierta su relación con mujeres. Estas mujeres de ese fines del 19, es decir, de hace 150 años, se consideran como las primeras butch en toda la cultura, concretamente norteamericana. En los años 40 y 50 del siglo pasado, la cultura de los bares de lesbianas en Estados Unidos, la dinámica butch femme, es decir, mujeres masculinas, mujeres femeninas, se entiende como una identidad y expresión de género dentro de estas comunidades en crecimiento, es decir, comunidades lesbianas que asumen esta identidad de género de mujeres masculinas o una imagen masculina y de mujeres hiperfemeninas. Las lesbianas butch que querían expresar su masculinidad, ¿sí? Se veían en ocasiones en la obligación de pasar como hombres. Ahora bien, esta cultura butch, fíjense que históricamente la investigación nos dice que esta cultura de mujeres masculinas, de lesbianas butch, esta masculinidad se vive fuera del ámbito de la hombría de los varones, ¿sí? Y que es una de las vertientes de la cultura lésbica. Por otra parte, las mujeres que se sentían a gusto, cómodas con la feminidad, incluso con la hiperfeminidad, se les identificaba como femme. Y esta dinámica butch femme se convirtió rápidamente en un elemento básico de la cultura lesbiana en Occidente. La masculinidad lésbica toma una nueva forma y con el tiempo se convirtió en una propia identidad de género dentro del lesbianismo, que las mujeres masculinas, las lesbianas masculinas se asumieron con una propia identidad como lesbianas masculinas. ¿Sí? Aquí tenemos, fíjense la diapositiva, la imagen de
mujeres masculinas, con mujeres butch, ¿sí? Algunas se seguían identificando como mujeres, ¿sí? Pero otras empezaron a replantearse su identidad y a tomar su identidad como masculinas, como butch, como lesbianas masculinas, como su propia identidad no binaria. Claro, el decir no binaria es un lenguaje actual, un lenguaje, digamos, de los 90 para acá. Anteriormente, en esa segunda mitad del siglo pasado, ¿sí?, no se usaba este término de no binaria, sino que se asumían como lesbianas masculinas. Y la lesbiandad masculina, el lesbianismo masculino, ¿sí?, era una expresión de la disconformidad, la inconformidad, el cuestionamiento que dentro de la cultura lesbiana, ¿sí?, se hacía en relación con la imagen arquetípica de la feminidad heterosexual, ¿sí?, que las hacía ver a las mujeres lesbianas, se reconocían como mujeres o prefirieran el llamarse lesbianas masculinas o butch, su forma de vivir el género. Esto todavía incluso va más allá en lo que podemos llamar como la transmasculinidad en el lesbianismo. La transmasculinidad es un concepto que hoy entendemos como no binario dentro del lesbianismo y que captura, que refleja la experiencia que muchas lesbianas tienen de su transición a una identidad de género masculina. No necesariamente a una identidad de hombres socialmente asignados como tales al nacimiento, y tampoco ni siquiera de hombres trans, porque son realidades y temas de las últimas décadas, particularmente, digamos, los hombres trans empiezan a ser reconocidos también, digamos, desde la última década del siglo pasado, sino que es una expresión de disconformidad, de no conformidad con el género femenino tradicional por su vivencia de su atracción erótica y amorosa hacia otras mujeres, que capta su sentido de identidad más que como mujeres, como lesbianas masculinas. Las personas transmasculinas dentro de la cultura lesbiana, ¿sí?, entre estas personas lesbianas transmasculinas, encontramos aquellas butch que incluso llegan a realizarse cirugías del pecho, las famosas mastectomías, ¿sí?, que consumen testosterona y que usan nombres masculinos y el pronombre él o he, him en inglés, para parecer más masculinos, ¿sí? Esta es una expresión subversiva ligada histórica y culturalmente al lesbianismo. Las personas transmasculinas se identifican con la masculinidad, pero no como hombres trans, sino que incluyen a muchas lesbianas que están subvirtiendo, decíamos, las formas tradicionales del género. Entonces, desde lo que veíamos anteriormente, es decir, de mujeres lesbianas no conformes con el género, de mujeres lesbianas masculinas, a asumirse como lesbianas transmasculinas, hay este proceso de rechazo del género que lleva a algunas, repito, incluso a decir, independientemente de sexo biológico, de la asignación que me hicieron, yo me identifico no como mujer, sino como lesbiana masculina. E incluso ya recurriendo a ciertos elementos que permite, pues, la medicina, las hormonas, que permiten las cirugías, como el caso, decíamos, de la mastectomía, pues se asumen como
transmasculinas, pero no en el sentido de los hombres trans con una identidad, digamos, de hombres, es decir, más instalada dentro de la idea de hombría o de virilidad convencional. Y fíjense aquí, tenemos, vamos a ver, en la década de 1990, hace tan lejos o tan cerca como 30 años, Leslie Feinberg es una lesbiana y activista butch que escribe varios libros, entre ellos su novela Liberación Transgénero, un movimiento cuyo tiempo ha llegado. Esta autora amplía el término transgénero ya en boga en aquellos años desde la medicina, desde la psicoterapia, desde la psiquiatría, desde la sexología, ¿sí? Pero ella, esta autora, lo concibe de manera diferente. Para esta autora, la transgeneridad incluye cualquier tipo de variación de género, lo que hoy podríamos entender como no binario, más cercano al pensamiento queer y post-queer, ¿sí? Incluyendo la disconformidad de género. En otro libro que se llama Stone Butch, explora la complejidad de la identidad de género, pero dentro del marco lésbico, no dentro del marco trans, sino del marco lésbico, ¿sí? Reconocía que tenía un cuerpo de mujer, pero no se identificaba como mujer. Y en el año 2006, en una entrevista, fíjense lo que decía: soy una lesbiana butch, soy una lesbiana butch, una lesbiana transgénero. Leslie Feinberg, lesbiana butch y trans norteamericana, que nace en 1949-2014. Pero hoy no acaba la cosa. Dos autoras más, dos activistas. Ricky Ann Wilchens, nacida en 1952, en los años 90 del siglo pasado, acuña el término genderqueer, que resulta la primera etiqueta de identidad no binaria popularizada en la cultura estadounidense a través del Internet. Y la diapositiva de abajo, Casey Legler es una escritora, restauradora y ex nadadora olímpica, nacida en 1977, que hoy tiene 44 años. Es una autora franco-estadounidense, lesbiana butch, que se autodenomina una persona trans butch sin cirugías y sin hormonas, ¿sí? Tenemos el tema de la translesbiandad que ya les comentaba. Decíamos que es muy importante, aquí son dos temas que yo propuse, un conversatorio en el Centro Cultural Border y un artículo que publiqué en la publicación Todes, que es por internet, donde abordo este tema y planteo lo siguiente: las mujeres trans no tienen por qué experimentar atracción erótica y amorosa por hombres para que se les reconozca como mujeres, sino que las mujeres trans pueden sentir atracción erótica y amorosa por otras mujeres, sean mujeres socialmente asignadas al nacimiento como mujeres o mujeres trans, ¿sí? Y lo que se conoce como translesbiandad, y como ellas se autodenominan translesbianas o transvianas. Y esto, por favor, agárrense de su asiento, con independencia de sus genitales y del tipo de prácticas sexuales que sostengan. Así hay mujeres preoperadas que sostienen relaciones eróticas con otras mujeres trans o con mujeres socialmente asignadas al nacimiento como tales, con corporalidad femenina, ¿sí? Que practican no solamente
el coito, sino que lo realizan incluso con su pene en prácticas penetrativas. Esto es también para hacer pensar mucho y cuestionar muchas cosas. Está aquí el caso que reconocemos de Sense8, donde hay también hay mujeres socialmente asignadas al nacimiento como tales que sienten atracción erótica y o amorosa, por mujeres trans, como el caso del personaje de Amanita con respecto del personaje de Nomi Maddox en la serie de Sense8. De hecho, yo tengo así como el gusto y el gusto enorme, y yo soy una mujer lesbiana, yo tengo una pareja, vivo con ella, estamos casadas, ella es una hermosa y maravillosa y talentosa mujer socialmente asignada al nacimiento como tal. Bien, lesbofeminismo. Y aquí empieza otra historia bien importante y bien interesante. Recordemos cómo en la segunda mitad del siglo pasado, en el marco del surgimiento y desarrollo del feminismo en la segunda ola, que proviene del feminismo materialista, o más bien se expresa una de sus vertientes como feminismo materialista, que proviene del materialismo histórico dialéctico, que proviene del marxismo, que proviene del socialismo. Este feminismo de la segunda ola, este feminismo materialista, que plantea cosas tan importantes, el caso de Kate Millett, el caso de Sulamit Firestone, plantean, entre otras muchos autores importantes, les vamos a ir mencionando, el caso de Rita Mae Brown, plantean que no basta con el reconocimiento de la igualdad formal, jurídico, sino que se requiere el reconocimiento de la igualdad real, material, es decir, la realidad realmente existente, lo que después se llamará pues la igualdad sustantiva o la igualdad y la equidad, dadas las condiciones reales de subordinación, de opresión, de discriminación y de violencia que vivimos las mujeres por los hombres, la dominación masculina y el patriarcado. Pues bien, en estos años 70 se da una situación muy interesante que se ha producido en los feminismos en el pasado, en el siglo XIX, con las mujeres negras, ¿sí? Este feminismo liberal de la primera ola de la igualdad, este feminismo finalmente blanco, occidental, educado, con las mujeres negras que se ha repetido, que se repitió durante y se sigue repitiendo en medida importante durante décadas, se dio precisamente en las fines de los 60 y principios de los 70 o durante los 70 del siglo pasado, porque las mujeres socialmente asignadas como tal al nacimiento, feministas, heterosexuales, discriminaron a las mujeres feministas lesbianas, ¿sí? De tal manera que las mujeres lesbianas, ¿sí?, irrumpieron en este feminismo heterosexual, planteando su reivindicación específicamente como lesbianas. Entonces, un hecho importantísimo es en mayo de 1970, hace 50 años, cuando el grupo feminista lésbico Radical Lesbians, que es quien plantea esta idea de que las lesbianas somos la condensación y explosión de todas las rabias, encabezadas por la novelista lesbiana Rita Mae Brown, irrumpieron, esa es la palabra, en el segundo congreso para unir a las mujeres, celebrado en Nueva York, con un panfleto titulado La mujer identificada mujer,
The Woman Identified Woman, en la que cuestionaron a las feministas heterosexuales el que fueran discriminadas y excluidas, específicamente a un ícono del feminismo heterosexual blanco, educado de aquella época, como era Betty Friedan, ¿sí? Quien crea, quien funda uno de los movimientos feministas más reconocidos en las últimas décadas del siglo pasado, porque esta Betty Friedan llamó a las lesbianas justamente the Lavender Menace, la amenaza lésbica, ¿sí? Beatriz Gimeno, esta importante feminista española, señala que las feministas lesbianas en aquellos años, dice, en los años 90, en España, las feministas lesbianas se integraron al movimiento gay y después al movimiento lésbico, gay, bisexual, porque enfrentaron, por un lado, la lesbofobia de sus compañeras feministas heterosexuales, ¿sí? Lesbofobia que incluso se ha manifestado en que las lesbianas feministas han sido frecuentemente borradas de la historia del feminismo del mainstream, del feminismo hegemónico. Beatriz Gimeno dijo entonces, las feministas lesbianas hemos padecido tanto los prejuicios de las lesbianas no feministas, digamos del movimiento LGBT, la lesbofobia de las feministas heterosexuales, como la misoginia y el protagonismo de los hombres gays, lo que vamos también a retomar en México y en América Latina, ¿sí? Entonces, hay el planteamiento muy importante de autoras feministas de esta segunda ola, como Monique Wittig. Si ha habido mujeres lesbianas que se han cuestionado y rechazado ser y o asumirse mujeres al cuestionar los mandatos, expectativas y roles del sistema de sexogéneo heteropatriarcal y binarista, asociado con sus genitales y socialización, tal y como lo expresó la escritora y teórica lesbiana y feminista francesa Monique Wittig, 1935-2003, cuando afirmó contundentemente: las lesbianas no somos mujeres. ¿Qué quiso decir con esto? Wittig, retomando a la feminista materialista Colette Guillaumin, planteaba a principios de los años 80 en sus libros El pensamiento heterosexual, en su obra No se nace mujer, en su libro El cuerpo lesbiano, que la heterosexualidad no es solamente una orientación sexual, sino que es un régimen político, un modo de entender y organizar el mundo, ¿sí? Y que, siguiendo a las feministas materialistas de esta segunda ola, de los fines de los 60, de los 70, considera que la mujer pertenece al grupo social, género-clase, que se encuentran bajo la opresión del grupo social, género-clase de los hombres, ¿sí? Opresión que lleva a la apropiación de los cuerpos de las mujeres de dos maneras y en dos ámbitos fundamentales. Una apropiación privada mediante la reproducción biológica y social de la familia y el cuidado del marido, el padre, las personas mayores y con discapacidad, y una apropiación pública de los cuerpos de las mujeres mediante la reproducción de la división sexual del trabajo y de la sexualidad de las mujeres, ¿sí? Frente a esto, decía Monique Wittig, existen lesbianas que no se consideran mujeres porque las mujeres entendidas como categoría, es decir, dentro del marco de la heterosexualidad obligada, de la heterosexualidad como régimen político, ¿sí? Viven una dependencia erótico-afectiva y material de los hombres,
con base en esta heterosexualidad, en este heterocentrismo, en este heterosexismo, que las condena a una situación de opresión por parte de los hombres, sus parejas heterosexuales. Lesbiana, decía entonces, es el único concepto que está más allá y confrontado con las categorías de sexo, porque el sujeto que se designa como lesbiana, usando la categoría lesbiana, no es una mujer en el sentido convencional del sistema de sexogénero dominante, del sistema dentro del régimen patriarcal, dentro del régimen patriarcal y la heterosexualidad. No es una mujer en el sentido convencional económico, político, ideológico. ¿Por qué no es? Porque no depende, ¿sí?, ni económica, ni política, ni ideológicamente, ni erótico, amorosamente de los hombres. ¿Sí? Las lesbianas entonces somos fugitivas del régimen heterosexual porque no estamos vinculadas sexoafectivamente ni en dependencia material con los hombres. Y podemos cuestionar y fugarnos del contrato social establecido por la heterosexualidad como régimen político. ¿Sí? Por tanto, entonces, lo que Wittig vislumbra como objetivo del feminismo es la desaparición de las mujeres como clase género, ¿sí? Es decir, como género, que también es una clase oprimida, para sustituirla por una sociedad lesbiana. Otra autora muy importante norteamericana, Diane Rich, poetisa teórica feminista norteamericana, escribe ensayos sociopolíticos compilados en su obra Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, en sus obras, perdón, Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, es una sola, ¿sí?, en los que aborda el tema de la existencia lesbiana. En esta obra Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana plantea la importantísima noción del continuum lesbiano en relación con los variados, profundos e intensos vínculos que las mujeres establecemos entre nosotras, mucha atención, más allá o con independencia de la sexualidad, buscando rescatar las diversas, las variadas, las profundas relaciones de amor y amistad entre mujeres que siempre han existido, pero que han sido sistemáticamente borradas del estudio oficial por el patriarcado y que tenemos que reconstruir entre todas. Entonces, Adrienne Rich, al hablar de heterosexualidad obligatoria, introduce el término de continuum lesbiano, que lleva a hablar de la lesbiandad conversa y del lesbianismo político, incluso más allá de la atracción erótica y amorosa por mujeres. Lo que se trata es de priorizar los vínculos entre mujeres en razón de que los hombres, el mundo de los hombres, lo que hace el mundo de los hombres es prioritariamente a favor de la dominación masculina, del patriarcado y de las violencias machistas. Adrienne Rich estudia la historia y la identidad lesbianas como elementos de ruptura de la cultura y la política heterosexuales. El diálogo lesbianismo-feminismo, con sus encuentros, desencuentros e incluso rupturas, ha dado origen a diferentes corrientes, entre las que destaca en América Latina el lesbofeminismo, que aporta las nociones de lesbiandad conversa y de lesbianismo político para enfatizar que ser, devenir o asumirse lesbiana es más que una orientación sexual, es una postura política entre y para las mujeres por las que se puede decidir asumirse lesbiana, aunque no haya sido siempre así, como dije hace rato, e incluso más allá de la atracción erótica y amorosa por otras mujeres. Mencionaba los casos importantes de estas autoras norteamericanas de la postcolonialidad,
postcolonialidad, que son negras, en 2 casos, chicana, en otro, lesbianas y feministas. Es el caso de Audre Lorde, de Gloria Anzaldúa, de Angela Davis, que plantean que el feminismo hegemónico blanco de los 70 y 80 se centraba fundamentalmente en las experiencias de las mujeres blancas occidentales, ¿sí? Proponiendo en su lugar retomar, incluir los temas del racismo, la facialización, del modelo económico extractivista, es decir, de lo que es el colonialismo económico y la explotación económica que va a vivirse a partir de los 80 en adelante, por lo que se conoce como la nueva derecha, como la globalización neoliberal, y los efectos culturales del colonialismo, cómo afectan a las mujeres negras y de otras procedencias étnicas. Está la importantísima autora Audre Lorde, nacida en 1934, muerta en 1992, chicana Gloria Anzaldúa, que además introduce el elemento de la frontera, es decir, el elemento de la migración de las mujeres que migran hacia el mundo occidental de los Estados Unidos. Nacida en 1942, muerta en 2004, mestiza, chicana. Y el caso de Angela Davis, tan conocido, que nace en 1944, está aún viva, que militó en el Partido Comunista de los Estados Unidos, en el famosísimo partido del Black Panther Party, y que es una autora muy importante, quien ha planteado contundentemente: hay que dejar muy en claro que la categoría mujer no es unitaria, no es unívoca. Bien, una vertiente de este feminismo material es el feminismo radical, una de cuyas expresiones es el feminismo separatista, ¿sí? Es la vertiente del feminismo que plantea que la verdadera oposición al patriarcado solamente se puede lograr mediante la separación de las mujeres con respecto a los hombres, como el caso de la filósofa y teórica feminista radical norteamericana Marilyn Frye, que nace en 1941, aún está viva, y que plantea: la separación se vive y se organiza de diferentes formas. La separación de varios tipos con respecto a los hombres, y las instituciones, relaciones, roles de actividades que son definidos por los hombres, dominados por hombres y que operan para el beneficio de los hombres y el mantenimiento del privilegio masculino. El separatismo puede tomar muchas formas y diferentes grados. Incluir solamente a mujeres en actividades o reuniones, organizarse solamente en colectivos o grupos de mujeres, negándose a participar en grupos mixtos, formando grupos culturales, artísticos, sociopolíticos integrados únicamente por mujeres, no ver ni colaborar con medios de comunicación machistas, ser enérgicas e incluso rudas con varones misóginos, no tolerar ninguna muestra de machismo, negarse a debatir cuestiones sobre la mujer que consideremos no debatibles, romper o evitar relaciones cercanas o íntimas con varones, no mantener relaciones sexuales con hombres, sean cuales sean las preferencias sexuales. En alguno de estos grados estamos todas las feministas. Está también el caso, por ejemplo, de las feministas catalanas lesbianas, Dolores Mayoral y Grete Laman. Dolores Mayoral y Grete Laman, que fueron pareja, catalanas, en los 90s, de la primera década de este siglo, que incluso plantean el lesbianismo como un tercer género, no dentro del ámbito no binario, sino como un tercer género, ¿sí? Y dicen: el lesbianismo es la culminación del feminismo separatista
llegando a plantear incluso la creación de barrios o núcleos autónomos y exclusivos de lesbianas, ya ni siquiera de mujeres, sino de lesbianas, para compartir experiencias y debates y para reivindicar la diferencia y especificidad lésbica. Entiendo que esto es todo un problema y toda una provocación. ¿Qué tenemos en América Latina, en Abya Yala? ¿Sí? Fíjense, el movimiento lésbico en América Latina, Abya Yala, como ya les comentaba, surge bajo la influencia de la lucha antiautoritaria y por condiciones de vida más justas de los 60s y 70s. En el 71, por ejemplo, surge el Frente de Liberación Homosexual, primer grupo organizado con la participación importantísima, visible, de la dramaturga mexicana Nancy Cárdenas. Inicialmente denominadas como homosexuales femeninas, homosexuales mujeres, el término lesbianas aparece durante la primera conferencia internacional de la mujer celebrada en 1975, esto es hace 46 años, precisamente celebrada en la Ciudad de México. México va a tener un papel importante dentro de este fenómeno del lesbianismo feminista. Desde el principio las lesbianas en América Latina, en lo que llamamos Abya Yala, las feministas, también empezaron a enfrentarse al sexismo y la misoginia de los homosexuales, de los hombres gays, al heterocentrismo de las feministas heterosexuales y empezaron a organizarse en grupos propios. De ahí el surgimiento de la tradición autónoma y separatista de las lesbianas. La autonomía lésbica de Abya Yala empieza en 77 en México con el grupo Lesbos. Grupo Lesbos que da origen al grupo Icabet, agrupación que alimentaba el imaginario de formar una especie de amazonas, guerreras dispuestas a realizar la revolución lésbica y transformar las relaciones sociales. En México, el grupo Icabet dio paso al grupo, fíjense las categorías, las ideas de entonces, lesbianas socialistas, que a su vez dio origen al grupo Seminario Marxista-Leninista Feminista de Lesbianas. Seminario Marxista-Leninista Feminista de Lesbianas, donde todavía se prioriza en primer lugar lo marxista-leninista, es decir, pensamiento creado por hombres. Y que fueron lideradas por feministas lesbianas importantes en México, muy polémicas, como el caso de Jean María Castro y Luz María Medina. Los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que se inician en la década de los 80s, el primero celebrado en Colombia, son espacios importantes para el agrupamiento y la expresión también de las feministas lesbianas. Fíjense que el primer encuentro feminista celebrado, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebra en Colombia, se abre el 13 de octubre de 1981. Y después, en 87, en la Ciudad de México, cuando se celebra el primer encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe, FLAC, que después se llamó hacia el final Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala, que se celebró el primero en 1987 en la Ciudad de México, establece, es decir, decide celebrar el día 13 de octubre como el Día de las Rebeldías Lésbicas, 13 de octubre, en recuerdo de que el primer encuentro feminista celebrado en Colombia se inauguró el 13 de octubre. Hay una larga historia, aquí vemos de varios países, por ejemplo, en el caso de Argentina, el grupo autogestivo de lesbianas GAL, hay una historia importante. El primer encuentro lésbico feminista latinoamericano y del Caribe, FLAC, se realizó en México en 1987.
Y aquí empieza una cosa muy importante, una cuestión muy importante. Por un lado, entonces, esta identificación de lesbianas feministas, incluso en la perspectiva de un lesbofeminismo radical de Labia Ayala, pero al mismo tiempo, algo muy importante que han planteado algunas autoras y que es muy polémico, que es la presencia de la cooperación internacional de los organismos de apoyo de la ONU. Dulce, ¿les puedo pedir un minutito? Porque tengo una llamada. Un minuto nada más. Claro, sí, Vuelvo sí, con claro. ustedes. Sí, gracias. Disculpen, por favor. Entonces decía, esto es bien importante, que este encuentro lésbico feminista latinoamericano en el Caribe da dos tendencias. Por una parte, la radicalización del feminismo lésbico, pero por otro lado, la presencia, tanto en este encuentro lésbico feminista latinoamericano y del Caribe, como de el cuarto encuentro feminista latinoamericano del Caribe, de las agencias de cooperación de Naciones Unidas, la ONGización de el feminismo, que van a introducir una dinámica muy problemática y podríamos decir perversa, que es la lucha por la representatividad, por el poder y por el financiamiento que no había existido anteriormente en el trabajo de las lesbianas feministas y en general de las feministas. Entonces, los siguientes encuentros lésbicos que se van a celebrar van a vivir esta confrontación con la cooperación internacional de organismos gays no europeos, las dinámicas partidarias en algunas latitudes, la lesbofobia del Estado, la Iglesia y algunos sectores de la sociedad civil, y el ingreso, esto también parte de un tema muy interesante, de una corriente que se identificó como el posfeminismo, que se identificó con el transfeminismo y el pensamiento queer. Y aquí es parte de los debates que hemos venido viviendo ya en este siglo XXI. Para estas autoras, la renuncia del posfeminismo a considerar a la mujer como el centro, como la actora protagónica del feminismo, hace perder el sentido de espacios diferenciados con base en identidades o propuestas políticas que cuestionan justamente el régimen masculino heteropatriarcal asociado a la economía colonial capitalista neoliberal y estadocéntrica, particularmente en años como los que hemos vivido en los últimos lustros, donde han crecido exponencialmente los feminicidios y también han sido inocultables los lesbofeminicidios y el lesboodio. ¿Sí? Y también vemos la sustitución,
es muy importante para los feminismos y el lesbofeminismo, la sustitución de la lucha que plantea el lesbofeminismo, no solamente por la lesbiandad como de hecho a una orientación sexual, como identidad política, sino también su articulación con los aspectos de clase, de raza, de generación, es decir, en contra de las relaciones de poder clasistas, racistas, generacionales, androcéntricas y heterocentristas, van a ir siendo sustituidas por la perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual en el marco de los derechos humanos. En el marco de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces quiero dejar esto como muy importante para la discusión posterior. Bien, entonces las identidades lesbianas, feministas, que retoman elementos originarios indígenas, de la negritud, por un lado dotan al movimiento lesbofeminista de una compleja y valiosa diversidad en América Latina, en Abya Yala, en tanto la conectan con las trayectorias anticoloniales. La reivindicación específica de la identidad lesbiana, tanto en términos de orientación sexual como de identidad política, se cruza con el carácter racial de la violencia, la discriminación múltiple que viven los movimientos indígenas y afrodescendientes. Tenemos los casos importantísimos, decíamos, de Chucudiel, de Yudequis Espinosa, y otro elemento también a considerar, decía yo, es esta experiencia que se ha vivido en Argentina de los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias. Fíjense qué interesante. Es decir, este encuentro lleva 35 años de realizarse. Este año sería el año 36, es decir, desde 1985. En estos encuentros se plantea, se reconoce una diversidad de entidades que se han venido reuniendo y buscando su presencia, y que es muy importante dado las oleadas conservadoras y no conservadoras que golpean a América Latina y al mundo en general. Este encuentro, que originalmente y durante años se llamó Encuentro Nacional de Mujeres, en las últimas ediciones de la década pasada ya se llamó Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, travestis, trabas, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, entendiendo que el término mujer no las abarca a todas, ¿sí? Y que hay específicamente mujeres lesbianas, y también es una respuesta que se da a los pueblos originarios que existen en Argentina y a las diversas identidades sexuales y de género. ¿Sí? Bien, para ir terminando entonces. Me parece a mí que, voy terminando, voy cerrando, me parece a mí que esta riqueza, esta diversidad, nos abre tres opciones muy distintas. Por un lado, la articulación entre orientación sexual, identidad y expresión de género y postura política puede resolverse, por un lado, en lo que llamamos el lesbianismo liberal institucional, que se mueve alrededor de la diversidad sexual y de género, y que enfrenta el grave riesgo de su cooptación por parte del mercado rosa, del pink market, del pink washing, ¿sí? Del electorado rosa
de la base social rosa, ¿sí? Que se mueven hacia los derechos humanos, el feminismo institucional, la perspectiva de género y la diversidad sexogenérica, ya sea en los marcos de gobiernos, de partidos, de organizaciones de la sociedad civil, de políticas públicas, de programas y de acciones, y que, si bien es cierto que representa el reconocimiento de luchas a través de reformas, de inclusiones, de incorporaciones, vive el gran riesgo de la incorporación, la refuncionalización y la institucionalización, como se da en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿sí? En Argentina, en México, donde el carácter radical que ha llevado la lucha se forme parte, digamos, de un mercado y una electoral y una base social rosa. Por otra parte, esto, digamos, hablamos de las lesbianas en el ámbito de la diversidad sexual y de género, de las lesbianas LGBT, IQPA, de las lesbianas, mujeres, sin mayor postura política. Está también el ámbito queer. El ámbito queer en el que podemos encontrar esta inconformidad de género, estas lesbianas inconformes de género, estas lesbianas masculinas o transmasculinas, incluso estos hombres trans que, habiendo vivido la lesbiandad y el lesbianismo, no quieran pasar plenamente a la heterosexualidad como se entiende en las masculinidades hegemónicas, digamos, tóxicas, violentas, y que es la postura queer. La postura queer, que es la postura de el derecho a la identidad de género personal y propia. Y aquí quiero decirles que efectivamente hoy en día se reconoce como un derecho humano el derecho que tenemos al cuerpo, o al menos esa es la lucha, tanto si hablamos de interrupción legal del embarazo como de modificaciones corporales de las personas en función de su identidad de género, a la sexualidad, si hablamos de orientación sexual, a la identidad, pero que enfrentamos el problema que ya mencionaba yo de esta refuncionalización, de esta institucionalización, y por otro lado, el problema que vive, me parece a mí, el espectro queer o no binario, de la individualización extrema, es decir, de que se reconozca progresivamente en términos jurídicos, que se incorporen en el ámbito institucional de las políticas públicas, que se modifiquen las prácticas para reconocer el derecho que se tiene a no asumirse como hombre o como mujer, sino como otro tipo de identidad, y que devenga de una lucha, es decir, que devenga de una lucha, de un movimiento o de redes de acciones en una cuestión meramente individual, que lleve a una pulverización, que también se mueva en los marcos del consumismo y finalmente la unificación política. Y por último, que en el caso del feminismo crítico radical, donde podemos encontrar el lesbofeminismo separatista, el lesbianismo feminista y otros feminismos como el feminismo, como el transfeminismo, el feminismo interseccional, el feminismo decolonial, aumente el discurso excluyente, el discurso antagonista y odiante, hay un retroceso en las posturas más avanzadas y convocantes, se erosione el impulso logrado con las movilizaciones masivas en los últimos años en diferentes países que nos confronten y nos dividan más a las feministas y dentro de ellas a las lesbianas feministas. Planteo entonces como temas fundamentales cuáles son los objetivos fundamentales de la lucha, cuáles son las y en todo caso los actores protagónicos,
de las luchas feministas y específicamente de las luchas de las lesbianas feministas. Con quienes establecen alianzas estratégicas y con quienes coyunturales. ¿Cuál es la agenda de lucha de corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo articular y aprovechar las conquistas y los logros que se van alcanzando con los objetivos fundamentales, las utopías que se buscan más allá, en contra y superando los riesgos de refuncionalización, institucionalización, planteando el tema fundamental de la autonomía y la independencia de las identidades, luchas y movimientos con respecto a los poderes políticos, económicos, mediáticos, religiosos y de cualquier tipo? Termino diciendo mi postura política personal como Angie Rueda, es que para mí lo central en mi pensamiento y activismo ha sido y es asumirme, vivirme, construirme mujer en lucha junto con y por las diversas mujeres que somos, por nuestros derechos, libertades, cuerpos y decisiones, y en contra del heteropatriarcado binarista, las violencias machistas y el generismo impuesto. Yo soy una mujer con una vivencia trans. La vivencia trans fue la vía para asumirme, vivirme y construirme mujer. Mi orientación sexual lésbica constituye al mismo tiempo mi identidad política en favor de las mujeres, quienes más allá de la atracción erótica y amorosa, nos guiamos por el afirmamiento, el tejido de redes sororas y la construcción de alianzas estratégicas entre mujeres. El continuum lésbico, la lesbiandad conversa, el lesbianismo político y el separatismo en relación con los hombres socialmente asignados al nacer con esa categoría alimentan el núcleo de mi pensamiento político y postura políticas. Mi lucha está con las mujeres diversas que así lo decidamos, entre ellas con mujeres socialmente asignadas al nacimiento como tales y con mujeres trans, por vivencia o identidad, con mujeres heterosexuales, lesbianas y bisexuales, con mujeres jóvenes, adultas y mayores. Sé que no con todas. Hay mujeres socialmente asignadas al nacer como tales y ahora también algunas pocas mujeres trans. Hay feministas radicales y lesbofeministas trans excluyentes y transodiantes que me han dejado fuera de sus luchas. Con ellas me queda claro, no está mi lugar. Lo trascendente para mí son las mujeres con quienes sí. Me pronuncio totalmente contraria de cualquier persona, grupo, organización, discurso, práctica o manifestación excluyente, antagonista y odiante de las mujeres diversas que somos y de las personas de la diversidad y la disidencia sexual, de género, de características corporales, sexuales y relacional, y a favor de la inclusión, respeto, interseccionalidad, afirmamiento, empatía, tejido de redes sororas, o cuando menos la construcción de alianzas estratégicas entre las diversas mujeres que somos y que así lo decidamos. Bueno, les agradezco por su larga y paciente escucha, y pues el tiempo que ustedes lo deciden, estoy con todo gusto y disposición a oír sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, sus cuestionamientos, sus posicionamientos. Gracias, Dulce, a la vez feminista. Angie, de hecho sí tenemos, Sí. ay, perdón por interrumpirte. No, sí, perfecto. Sí tenemos dos preguntas que ya las habían dejado aquí, no sé si, creo que ya me dejaron otra. Hay una que dice, Karen Chávez dice, he escuchado en redes que la mejor bandera es la naranja con rosa porque las demás tienen trasfondos problemáticos. ¿Es correcto? Esta es una bandera de los últimos tiempos que, como pasa hoy en día, surgen básicamente en las redes y que busca abrir un espacio a las mujeres trans y quizás a las personas trans no binarias o a las personas no binarias, e incluso quizás
a los hombres trans que cuestionen y que se planteen otro tipo de masculinidades. Y bueno, en ese sentido, pues es válida, o me parece que es incluyente, digamos, yo no tengo por qué decir que sea válido o no, más bien que es incluyente, pero hay otras, yo en particular me sigo reivindicando con la bandera Labris, porque es la bandera lesbofeminista, pero también, por ejemplo, me identifico con la bandera de las lipsticks lesbian, porque yo también me asumo como una lesbiana fem, ¿sí? Mi idea, hay una parte de mi idea de la feminidad que me gusta proyectar y vivir, es más fem. Entonces, yo no excluiría, y me parece que quienes se sientan incluyentes con esta bandera que ha surgido particularmente este año, pues la usen si así lo quieren. Yo no la uso porque, repito, yo no me asumo como una mujer trans, sino como una mujer feminista, interseccional, lesbiana, de vivencia trans, donde mi postura fundamental es la de mujer feminista interseccional, es decir, la bandera feminista violeta con el puño en el símbolo de Venus de las mujeres. Para mí el símbolo de la vulva es plenamente válido porque es histórico, tiene un sentido, aun cuando yo no tenga una vulva, aun cuando haya mujeres trans que no tengan una vulva o no la tengan de origen, para mí tiene una validez histórica y política. Entonces yo pues uso la bandera de Labris, uso el símbolo feminista de la bandera violeta con el símbolo de Venus, con el puño, y particularmente pues yo me gusta la bandera lipstick lesbian porque me asumo como una mujer con una feminidad más convencional. Que esto es contradictorio, sí es contradictorio, y como tantas contradicciones que he vivido en mi vida, he aprendido a ir sobrellevando también estas contradicciones. Y solamente nos preguntan si vas a compartir la presentación también. Y excelente conferencia. Muchas gracias, querida Dul. Pues sí, claro, como no, a través de la red feminista, la cuestión de las personas, bueno, ya decíamos que hay lesbianas no binarias. Yo creo que esta plática justamente lo que buscaba era plantear la riqueza de lo que estamos viviendo, la complejidad, las contradicciones, la evolución del proceso de lo que es la lesbiandad, el lesbianismo, no solamente para quienes nos asumimos como lesbianas, sino, o como mujeres lesbianas, o como simplemente lesbianas, sino como lesbianas feministas, y también dentro de esta complejidad que vivimos dentro de la diversidad sexual, de género, de características corporales, sexuales y relacional, y también que vivimos, por un lado, dentro de los feminismos, el feminismo interseccional que asume nuestra colectiva, pero otros feminismos de los cuales también nos podemos alimentar. Yo, en lo personal, yo pasé, digamos, del transfeminismo al lesbofeminismo radical, autónomo y separatista, y hoy encuentro que por esas disputas, contradicciones, conflictos, me encuentro que el feminismo interseccional, y que retomando elementos del feminismo decolonial, asomándome a otras vertientes como el feminismo antiespecista, el ecofeminismo, bueno, pues es donde yo me ubico mucho más, entendiendo y respetando las personas que se asuman como transfeministas, las mujeres lesbianas que siguen asumiéndose como lesbofeministas. Yo reivindico todavía el separatismo claramente en la lucha política, separatismo en relación con los hombres socialmente asignados al nacimiento como hombres particularmente heterosexuales, en la lucha de las mujeres, pero también reconociendo que todo esto que les he planteado y muchísimo más, por supuesto, pues nos habla de las 5 preguntas que yo les hacía, y si la necesidad que tenemos los feminismos, entre ellos quienes somos
lesbianas feministas de plantearnos los temas centrales de quiénes son las actoras y quizás incluso los actoras, actores protagónicos de los feminismos, cuáles son los temas de la agenda, con quiénes hacer alianzas estratégicas y otras nada más coyunturales, es decir, los temas, por ejemplo, de las personas no binarias, las lesbianas no binarias, las lesbianas masculinas, transmasculinas, los hombres trans que vienen del lesbianismo y no se quieren asumir con una masculinidad convencional, hegemónica y con la heterosexualidad. Tuve el gusto de dar una plática donde un amigo querido, un hombre trans, me dice, pues mira, yo estoy en mi transición como hombre trans, pero para nada me asumo como un hombre trans convencional, de una masculinidad hegemónica. Y claro, también ahí está donde, con cariño y respeto a él, yo también me pregunto cuáles son los límites del feminismo. Es decir, yo pienso que las feministas no tenemos que hacernos cargo de todo el mundo, de toda la humanidad y de todos los problemas, y que me parece que las personas trans están haciendo un buen trabajo y hay ya una densidad importante de pensamiento trans para que esperen a que lleguemos las feministas a liberarlos o siquiera ayudarlos. ¿Qué tanto nos vamos a vincular las mujeres con el resto? Pues repito, yo sé que hay mujeres que me digan, tú Angie no, porque no naciste mujer y no tienes una corporalidad mujer, entonces estás fuera. Lo decía al final de mi plática, mi postura política. Entonces yo digo, aceptando esa situación, esa realidad triste y lamentable, pero real, es que las mujeres diversas con las que quieran confluir conmigo, ¿hasta dónde vamos a abrir esto que entendamos como mujer? Lo vamos a abrir hasta las personas no binarias con corporalidad femenina, pero que se suman feministas. Lo vamos a abrir hacia las personas que nacieron socialmente como mujeres, tienen corporalidad femenina, pero se están en su transición como hombres. Los hombres trans y las personas no binarias de corporalidad femenina, pues tienen obviamente importante derecho en temas fundamentales como el embarazo forzado, como el embarazo adolescente y juvenil, como la interrupción legal del embarazo, como el derecho a la vivencia del embarazo, de parir, de amamantar. Y claro que esto nos sirve y nos mueve y nos hace pensar muchas cosas, pero el tema de la violación, de las violaciones correctivas, el tema de los ecocid, y si hay temas que por su corporalidad y crianza tienen que ver con los feminismos, entonces creo que son cuestiones que hay que debatir muchísimo. Y ahí hay ejemplos, el ejemplo de los encuentros plurinacionales de mujeres, coma, lesbianas, o esta marcha lencha que hoy se presentaba con una marcha de lesbianas, de bisexuales, de heterosexuales y también de mujeres trans. En fin, son caminos. Pues muchas gracias y cómo no, a través de la red feminista interseccional, pues les haremos llegar la presentación. Gracias. Está bien, Angie. No sé, bueno, no sé si las demás chicas tengan alguna pregunta más que quieran decir, sino para que pues, ya nos despidamos. Escrita ya no hay, pero digo, si alguna quiere decirlo, Si alguna quiere tienen tomar el micrófono. con gusto. Tú misma, Dul, si quieres alguna reflexión, con todo gusto. Creo que ya no sé. Bueno, ya nadie dijo, amiga. Si quieres, cerramos. Pues bien, pues muchas gracias, Dulce, a la red feminista interseccional, las compañeras que formamos parte de esta colectiva y a las chicas que nos acompañaron el tiempo que pudieron estar presentes. Vamos a continuar estas jornadas con otras pláticas muy importantes con compañeras que abordan diferentes aspectos de las violencias machistas, de la violencia que vivimos las mujeres, con especialistas en términos de
derecho, peritas, criminalistas, psicoterapeutas, ya les estaremos dando a conocer. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas. Hasta luego.